Bien, ahora la próxima presentación es de Bernd Fernández y Marcelo Bechara lo va a presentar y nos introducirá en el tema. Muchas gracias, Ramiro. Le damos la bienvenida a Bernd Fernández, Senior Manager for Contact Center Excellence de Jabra. Nos compartirá su presentación, los beneficios de las analíticas del endpoint en la experiencia del cliente y del agente, Jabra. Bernd posee más de 20 años de experiencia en el suministro de soluciones de redes y voz a nivel empresarial. Líder de pensamiento en comunicaciones, asociado a equipos de transformación del centro de contacto para mejorar las experiencias del cliente y del agente, los tiempos promedio de manejo, la resolución del primer contacto, los objetivos de gamificación y otras iniciativas en torno a la excelencia y al servicio. Bienvenido, Bernd, y recuerden que podrán hacer preguntas en el chat. Muchas gracias. Thank you, everybody. It's a pleasure. Gracias a todos y a todas. Es un placer estar aquí. Me estoy conectando desde California. Así que un placer conocer y hacer nuevos amigos. Voy a compartir mi presentación con ustedes y si tienen alguna pregunta, por favor, avísenme. Así que comencemos. ¿Ven mi presentación bien? Bueno, entonces, el título de esta charla es Aumentando la CX con headsets o auriculares Jabra. Y nuestros headsets están hechos para profesionales que hablan y escuchan en el teléfono para mejorar la experiencia del cliente, la cancelación y los tiempos. La cancelación de sonido externo, ¿no? Entonces, algunos de los estudios que ha realizado Jabra son los que ven aquí y nosotros lo que hicimos fue algunas encuestas con 1000 personas en el año 2020 para ver qué preferían y cómo eran sus experiencias. Y una de las cosas que descubrimos fue que la interacción por voz sigue creciendo en el servicio al cliente. Si bien hay muchos chatbots, IVR y opciones de self-service, el servicio de voz sigue creciendo. También extrajimos que un 68% de las personas encuestadas prefieren también comunicarse a través de la voz. Incluso para los millennials que usan el servicio al cliente, prefieren comunicarse a través de la voz. También vemos que hay un aumento de la complejidad considerando las opciones de self-service o autoservicio. Una vez que la llamada llega a la gente, suele ser una llamada más complicada, por lo que se necesita más de ese agente para poder brindar servicio al cliente. Ahora, cuando vemos la llamada, vemos causas comunes que podrían llegar a causar fricción durante una llamada. Entonces, como pueden ver aquí, se trata de una llamada de 5 minutos y hay algunas cosas que podrían llamar durante la llamada que podrían aumentar la fricción. Uno, el micrófono del usuario mal ubicado. Entonces, ven cómo estoy hablando yo. Si yo voy levantando el micrófono, me dejan de escuchar, ¿ven? Si yo lo voy levantando, no me escuchan. Si lo bajo, se escucha bien. Este es un problema que puede pasar en la llamada. Y si el cliente te dice, no te escucho, se agrega tiempo a la llamada. También la interferencia del sonido ambiente. Si hay sonido ambiente detrás mío, esto podría interferir con la llamada. A veces los agentes trabajan en su casa y está su hijo o hija conectándose a la escuela en la misma mesa, entonces con el mismo escritorio, y ahí entra más ruido ambiente también. Y esta interferencia también se da en los contact centers. También vemos lo que es hablar uno encima del otro o el silencio. A veces cuando no se habla lo suficiente o a veces cuando se superponen esas voces. Entonces, ahí a veces pasa que una persona busca una respuesta o a veces el cliente está discutiendo o hay un problema de comunicación con el agente. Entonces, está bueno también comprender esto. Y después los tiempos que se pasan en mute, en silencio. A veces
la gente tiene que mutearse porque está buscando una respuesta o porque cree que hay mucho ruido, y eso también lleva tiempo. Por eso está bueno comprender cuánto tiempo pasa en mute el agente. Así que nosotros observamos todas estas causas comunes y vimos qué podíamos hacer para arreglarlas a través del headset. Entonces, cuando vemos lo que es el ruido en el lugar de trabajo, lo que vemos a la izquierda, y esto se basa en algunas de nuestras encuestas y estudios, vemos que el sonido en decibeles suele estar entre 40 y 75 u 80 decibeles en un contact center. Ahora, en un contact center, en especial cuando estás en las oficinas, tenemos lo que es la mitigación del sonido con esos cubos o esos cubículos que mitigan el sonido. También tenemos generadores de sonido blanco, de ruido blanco, y cosas que ayudan con el ruido. Ahora, cuando van a casa, estos agentes, se pierde un poco el beneficio de esas inversiones en lo que es la mitigación del ruido. Cuando están en casa, también hay sonidos que van por encima de esos decibeles normales, como por ejemplo una licuadora, un perro, un niño, una niña. A veces lo que sucede es que los decibeles están por encima de lo que sería el ruido en un contact center. Entonces, cuando planeamos nuestros diseños, consideramos estos tipos de ruidos. En diferentes partes del mundo, sabemos que hay una prueba también con gallo y gallina. En serio, ¿eh? Y entonces, estamos preparados para cualquier sonido o cualquier ruido que pueda encontrarse. Y cuando trabajamos y hacemos estudios con agentes, también sabemos la importancia que tiene la claridad del habla. El 88% de los agentes dice eso. Escuchar la voz es muy importante. Entonces, sabemos que un agente o un cliente puede escuchar cuando a veces sabemos que están haciendo, por ejemplo, un esfuerzo para escuchar la llamada. Y cuando están escuchando, están más centrados en eso y no en resolver el problema cuando hay que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, lo que hacemos nosotros fue crear un headset que ofrezca esa claridad al hablar. Ahora, cuando vemos el ambiente de donde trabajan actualmente los agentes, vemos dentro de los miles de agentes a los que encuestamos, que muchos de ellos fueron a trabajar a sus casas. Entonces, antes teníamos una persona, una coach trabajando al lado del agente, le podía hacer coaching, le podía enseñar. Y ahora el agente está en su casa, como vemos en la parte superior derecha, donde va a necesitar o va a tener más monitoreo remoto. Y hay muchas aplicaciones que ya fueron implementadas para llevar adelante ese monitoreo, pero ahora sabemos que el headset o auricular puede ayudarnos también a controlar o a monitorear el comportamiento de los agentes. Y esto lo hablaremos en breve. Y algo importante también es que las métricas que podemos obtener hoy en día de un headset son en tiempo real. Entonces, cuando vemos los contact centers, los vemos de esta manera. A la izquierda tenemos la plataforma multiexperiencia como Genesys, Amazon, Connect. Y esto puede incluir el chat, IVR o cualquier cosa que estén incluyendo allí. También tenemos lo que es el capital humano de los agentes y la inversión en ellos. También tenemos la automatización de la fuerza de trabajo, analytics y posible gamificación en el contact center, y honorarios profesionales y servicios para establecer un call center. Todas estas son inversiones. Y también podría haber opciones de autoservicio a medida que la llamada entra y se va usando la tecnología a modo funnel. Y ese autoservicio puede ayudar con la experiencia del cliente. Pero si es un chatbot y no funciona tan bien para esa experiencia del cliente, entonces la llamada pasa a un agente. Ahí, en el pasado, sabemos que antes había headsets analógicos
o USB cuando pasamos a los celulares. Y estos headset USB tienen ciertas analytics, pero luego el digital es el que ofrece la mayor posibilidad de hacer analytics. Y estas analytics nos ofrecen información sobre la llamada y también tienen un chip que es lo que hace que el sonido de la llamada sea mucho mejor. Entonces tenemos una buena CX con el cliente al tener un buen headset, pero también se ofrece la posibilidad de tener datos que también maximizan las inversiones realizadas previamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían Speech Analytics, Analytics del habla, y tienen una buena cifra en voz, tenemos que ver qué pasa, porque para lo que es la precisión del habla, lo ideal es tener un 99%, no alcanza con cifras inferiores, ¿sí? La idea es poder tener un headset que nos ofrezca una real cancelación del ruido de fondo. Además, el headset tiene ciertas aplicaciones con las que interactúa, por ejemplo, también para lo que es la automatización de la fuerza de trabajo. Vamos a mencionar esto en breve. Además, cuando hablamos de agentes, vemos que los agentes también se miden con KPIs de la experiencia del cliente. Entonces, cuando hicimos la encuesta, queríamos saber por qué deberíamos medirlos considerando estos KPIs. Entonces, la experiencia del cliente, por supuesto, es muy importante y sonar bien es muy importante para un agente y que suene como si estuviéramos en la casa de al lado, ¿no? Que estuviéramos muy cerca. También vemos que las llamadas están un poco más largas, con un promedio de 9,5 minutos en promedio. También vemos que está aumentando el volumen, por lo tanto 47 llamadas por empleado por día y en algunos casos llegamos hasta 60 o 70 llamadas por día o también puede llegar hasta 25. Pero lo importante es saber qué es lo que le está pasando a ese profesional en el call center. Y otra cosa que encontramos en nuestros estudios fue que intentamos ver qué es lo más importante para el agente y para el negocio. Entonces, cuando les preguntamos lo más importante de un headset, lo primero que nos dijeron los agentes fue la calidad del sonido, reducción del sonido de fondo y la calidad para la conversación. En segundo lugar, comodidad para el usuario, tenerlo puesto 8 horas por día si fuera necesario. Muchas veces pasa que los headsets son muy grandes o son muy pesados o después de 4 horas cansa mucho usarlos. Reflexionamos sobre la importancia de fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Entonces, durabilidad y robustez. El headset es lo suficientemente fuerte para que lo podamos llevar de la oficina a casa, de casa a la oficina. Hay que ponerlo en la mochila a veces, cuando son los agentes flexibles. Entonces es muy importante que sea robusto. Y también lo vemos como una inversión al headset en la experiencia del agente. Así como un carpintero necesita el mejor martillo, o un plomero necesita la mejor llave, o un jugador de fútbol necesita los mejores botines, lo mismo pasa con el agente. Necesita el mejor headset, por eso hay que invertir en estos mejores headsets o auriculares con micrófono. También es importante la satisfacción del agente para su retención también. Sabemos que la gente cuando está satisfecho con su trabajo, suele quedarse en su trabajo y a partir de allí podrán tener movilidad ascendente. Si así puede, por ejemplo, pasar a recursos humanos, finanzas, marketing. Por eso está muy bueno tratar de retener a estos agentes y esto tiene que ver con los headsets también. Entonces, hoy les vamos a mostrar el modelo Engage 50, porque es de los mejores respecto de las analytics que pueden obtener de aquí. Entonces tenemos protección de sonido, también es muy liviano, tiene el mejor micrófono para el rendimiento, los mejores auriculares y la mejor cancelación del ruido pasivo para que la gente no escuche mucho ruido. Además tiene analytics de llamadas para decisiones orientadas en datos y tiene un chip aquí que ofrece esos analytics y además tiene
luces que son customizables respecto del estatus, ¿sí? Acá al costadito las tienen. Y acá también tenemos un controlador o un control adicional también que viene con colores, y también puede haber 7 opciones de colores. Y cuando coincide la luz del headset y del control, significa que podemos tener una influencia sobre la cultura de ese call center e incluso podemos gamificar lo que es la experiencia de trabajar como agente en un call center. Now, when we take a look at Ahora, cuando vemos la voz como dato, algo muy importante de este headset es que tiene un micrófono aquí en la punta y tiene otros dos en esta parte detrás de esta rejillita. Y hay algoritmos que están diseñados para comprender qué es voz y qué es ruido y para eliminar el ruido. Entonces, por ejemplo, si este es el nivel típico de decibeles en un contact center y el pico es entre 80 y 85 decibeles, este auricular Engage 50 puede reducirlo en 36 decibeles para que el sonido del contact center suene prácticamente como una biblioteca silenciosa. Entonces, en el caso de la gente, o sea, la persona podría hasta trabajar en un bar y hacer su trabajo, o podría trabajar en un contact center y hacer su trabajo y no verse afectado por los ruidos. Esto es muy importante porque muchos agentes están empezando a trabajar desde casa y podrían también intentar trabajar desde un bar, una cafetería. Entonces hay que estar preparados para cualquier tipo de ruido que pudiera surgir en el entorno de un agente. Y para cuando ladra un perro o para cuando está el hijo o hija haciendo la tarea en el mismo escritorio, este headset está diseñado para eliminar esos ruidos, para que evitemos que se conviertan en falsos positivos dentro de la medición de las analíticas del habla. Ahora bien, aquí tenemos la demostración de lo que es la cancelación del ruido. Voy a dejar de compartir rapidito para asegurarme de que estoy compartiendo el sonido. Solo denme un segundo, así puedo asegurarme de que esté compartido el sonido y van a escuchar la demostración. No veo la opción para compartir sonido, pero sí tengo demostraciones que les puedo mandar luego para que vean cómo funciona la cancelación del ruido. Ahora no me está funcionando la opción de compartir sonido, así que después lo puedo enviar si lo necesitan. Entonces, los analytics que pueden recibir del headset son estos que ven aquí. El headset puede darnos lo que es un monitoreo del ruido. Podemos cancelarlo, pero además podemos ofrecerlo como analytics. Entonces, en este caso, los analytics nos lo muestra en nivel de decibeles, 45, 55, 75 decibeles. Entonces, les puedo decir cuán ruidoso es un contact center a la distancia. También cuán ruidosa es una casa a la distancia. Algunas empresas quieren utilizar esta información para rastrear llamadas. Otras utilizan esta información para garantizar que la voz de su marca es buena, que no hay mucho ruido entrando en las llamadas. También podemos usar estos analytics para ver si funciona el headset o no. Si tienes muchos agentes en casa y no saben si están funcionando bien su headset, si esta línea estuviera plana, eso quiere decir que el headset no está funcionando y ahí podrían focalizarse en repararlo. Otra cosa que puede hacer este headset es una orientación del micrófono. Por ejemplo, si está mal ubicado, como así, cuando yo lo voy alejando, esto nos puede dar una notificación emergente en la que es necesario bajar el micrófono para que el cliente no tenga que decir no te escucho. También, para la mejor cancelación del ruido, el micrófono tiene que estar aquí ubicado. Entonces, con esta orientación nos permite tener una mejor opción de analytics
Y además hay aplicaciones con traducción, como aquí en esta reunión, que necesitan de una buena calidad. Entonces, esta orientación del micrófono es muy importante. Y además, si estuvieran gamificando un contact center, pueden decir, por ejemplo, hacer un juego que diga, te daré 50 puntos si tienes el micrófono en el lugar correcto. Flujo de conversación, entender quién está hablando, el agente, el cliente, si están superponiéndose o si hay silencio. Así se pueden crear aplicaciones en tiempo real de coaching para lo que es, por ejemplo, cuando uno habla encima del otro, cuando se superponen las voces. Si un agente está hablando mucho por encima de su cliente, un 15% de la llamada, se pueden crear alertas para el agente para que deje hablar más al cliente. Entonces, estas son cosas que se pueden hacer con este tipo de analytics. Y estas son APIs abiertas. Entonces, pueden poner estas analytics donde quieran dentro del contact center. Y también tenemos algunos partners que están empezando a tomar estas analytics y están creando aplicaciones que se pueden relacionar con el headset y usarlas con ellas. Entonces, no hay mucho desarrollo que hacer. Y otra cosa que podemos hacer es detectar patrones de comportamiento. Este control aquí en la parte inferior izquierda puede programarse. Entonces, tenemos la ruedita del volumen, el botón de mute, un botón para controlar la llamada y también botones programables, como si fuera el control de un juego. Entonces, si quisieran programar un botón para decir comenzar o dejar de grabar, se puede hacer. Si quisieran programar un botón para ver cuándo entrar y cuándo salir de la llamada, se puede hacer. Si quisieran contar cuántas veces el agente mutea su headset, pueden hacerlo también. Entonces, una de las maneras en las que yo utilizaría estos datos de Analytics conjuntamente es para hacer algo como, por ejemplo, imaginen que yo soy un agente de contact center trabajando desde mi casa y no me ven. Y yo tengo a mi hijo que se mete en mi habitación o que entra a la casa con 5 amigos y empieza los gritos. Si yo empiezo a mutear mi headset 5 veces porque creo que ese sonido afectará la llamada, esto podrían ser 5 segundos que se gastan haciendo ese muteo, sin contar la cantidad de veces en las que tenga que repetirme. Ahora, el headset puede reducir, como dijimos, el ruido en 36 decibeles. Entonces ahí quizá no será necesario que yo tenga que apretar mute tantas veces. Y puedo coachear a la gente para explicarle que no es necesario mutearse tantas veces. Puedo comparar los datos de Analytics de patrones de comportamiento con el monitoreo del sonido, donde puedo ver el nivel de decibeles para ver cuán fuerte estaba con ese nivel de decibeles cuando la gente se muteaba. Y además pueden usar estos analytics para comprender, por ejemplo, si el cliente se quejó del ruido. Entonces, esta es la manera en la que utilizamos estas analytics que provienen del headset. Estos son simplemente algunos ejemplos. Ahora, volviendo a los factores detractores de la llamada, esta, como dijimos, era una llamada de 5 minutos y podemos mostrarles ahora, por ejemplo, con el micrófono mal ubicado, si había ruido de fondo, si había superposición de las voces o silencio, o si había mucho muteo. Entonces, si pudiéramos remover ese tiempo o coachear a la gente al respecto, podríamos reducir los tiempos promedio de las llamadas. Ahora, algunos de los insights que podemos obtener en tiempo real del headset incluyen ruido de fondo, nivel y alertas, como dijimos, silencio en las llamadas, y el silencio es una métrica muy importante. Yo hacía negocios con Disney en una época y tenían el silencio como métrica porque cuando vendían, por ejemplo, cruceros, alguien está comprando o vendiendo, ¿no? Y el silencio no está bueno cuando uno quiere vender. Entonces querían rastrear el silencio en las llamadas.
También la superposición cuando están hablando, la superposición de las voces se puede medir, mute de la gente, niveles de exposición de ruido de la gente, y también podemos decir el porcentaje en la que está hablando más, ya sea la gente o el cliente, saber cuánto habló cada uno. Ahora, ¿qué se puede hacer con esta información? Este es un tablero de Six Sigma, que es bastante estándar en la industria del contact center. Y lo que se puede hacer ahora es tomar estos datos que ofrece el headset, ¿ven? Y lo podemos incluir o alinear con los KPIs del contact center, niveles de servicio, calidad, NPS, conversiones de ventas, de CRM, FCR y tiempo promedio. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el cambio de comportamiento de la gente? Si la persona está en mute un 40% del tiempo, y de hecho van a ver como en mi próxima diapositiva, el muteo va a aumentar al 60% y el crosstalk o cuando hay habla superpuesta también. Pero vamos a ver entonces qué pasa con las demás métricas al hacer estos aumentos. Entonces aquí pueden ver que con un aumento del muteo, quizás porque la gente siente que tiene que mutearse porque hay mucho ruido o quizá porque no sabe la respuesta y tiene que buscarla. Quizá también hay este crosstalk o que habla uno encima del otro porque hay una falta de comunicación. Y ahí vemos cómo el tiempo promedio sube. FCR baja. ¿Ven? Todo va bajando o subiendo. Nos baja la venta, nos baja el NPS. Y para el contact center, sabemos que las ventas implican los ingresos. Hay dinero ahí. Ahora, el tiempo promedio sabemos que también implica dinero porque esa es la manera en la que determinamos cuántos agentes tendremos que contratar para un contact center. Entonces, al comprender el comportamiento de la gente y pudiendo incluir los datos en el mismo tablero con los KPI, esto nos dará mayor información para ver dónde tenemos que coachear a los agentes. Ahora, aquí tenemos la idea de gamificación. Entonces, los headsets con sus analytics pueden ser gamificados. Esto es, hay empresas con las que trabajamos que crean juegos para que sea un entorno divertido para los agentes, en especial aquellos que trabajan en casa, o para que puedan competir con algunas métricas. Nosotros no hacemos el software de la gamificación, pero sí tenemos algunos partners que lo hacen. Entonces, por ejemplo, aquí hay una espada, ¿ven? En este juego. El agente puede desafiar a otro agente para ver quién va a mutearse menos o quién va a usar menos crosstalk o esta charla superpuesta, o incluso con los decibeles de la sala. Estas son métricas que se pueden obtener del headset ahora mismo y que se pueden agregar a la gamificación para que sea divertido competir en las métricas, incluido también el tiempo promedio y otras métricas y KPIs. Entonces, si yo gano uno de estos desafíos o retos, puedo avanzar en el juego hasta que lleguemos al final del mes y veamos quién quedó en primer lugar. Otra cosa que vemos con los juegos es que nos darán luz roja, verde o amarilla según cómo le esté yendo en el juego. En este caso, con el tiempo de las llamadas promedio. O aquí debajo, llamadas repetidas. Entonces, podemos tomar estos colores y configurar las luces para que la gente pueda competir y pueda ver quién está en verde, quién está en amarillo, quién está en rojo, ahí mismo en el contact center. También hay otras ideas para poder mejorar el nivel del juego. Por ejemplo, cuanto mejor te vaya, más cambian las luces. Y algunos de los juegos que vemos, uno empieza con un auto bastante viejo y después, cuanto más mejora, va llegando al nivel Ferrari, por ejemplo. Entonces mejora tu auto también. Entonces lo que están haciendo los gamers es, voy a poner las luces de mi headset según el tipo de auto. Entonces, tenés el primer auto que es con el que entras y ahí, por ejemplo, es verde. Cuando te toca la Ferrari, porque subiste de nivel, ahí la luz roja. ¿Y qué pasa con eso?
Una vez que se crea la competencia, está bueno porque nos da mejores métricas y después el agente del nivel 1 sabe quién es el agente del nivel 5, entonces pueden ayudarse, ¿sí? Y podemos crear también más oportunidades de entrenamiento y capacitación para que los agentes se ayuden entre ellos. Esto está bueno sobre todo en los edificios de oficinas. Ahora, cuando están en casa, y si no van a volver a la oficina, igualmente se puede usar el control para mostrar el progreso del juego a través de las luces. Ya lo que pasó con los agentes cuando trabajaban desde casa era que ya no tenían esas pizarras para ver cómo les iba con las métricas a nivel comparado. Entonces podemos usar diferentes luces para mostrar cómo les está yendo. Quizá queremos que en el tiempo promedio tengamos con las luces rojo, verde y amarillo según la cantidad de tiempo. Quizá de 5 a 7 minutos o 9 minutos según el tiempo que tengamos, ¿sí? Si esa fuera una de las métricas que les resulta importantes a ustedes. Y otra cosa que vemos es que los call centers toman el estatus de la gente y lo alinean con las luces también. Entonces, lo que pasa cuando hacemos eso es que yo ahora puedo decir qué está pasando en el contact center. Estos son los agentes que están más ocupados, no molestarlos. O aquí están los agentes que se desloguearon. Y ahí podemos resolver un tema de adherencia, un tema de disponibilidad de la gente. Entonces, si yo fuera un supervisor que estoy en el contact center y voy caminando y veo que el 50% de mi contact center se deslogueó, ¿por qué? Porque lo puedo ver a través del color de su headset. Pero faltan 5 minutos para su break todavía, porque a veces los agentes no quieren tomar la llamada que se acerca a la hora de su break. Entonces, ¿qué pasaría si ese es su comportamiento? Y yo tengo 300 llamadas en espera que no son respondidas porque los agentes se desloguearon. Ahí está bueno porque puedo tener una comprensión visual de mi planta a través de las luces, en especial cuando no estoy en la computadora viendo quién se logueó y quién se deslogueó. Y lo mismo con el chat. E incluso se puede celebrar un cumpleaños. Por ejemplo, esta persona cumpleaños hoy, le ponemos otro color. Y estas entonces son oportunidades para gamificar el headset, el entorno, y para tener mejores métricas del contact center. Ahora, cuando vemos dónde estas métricas y analytics pueden utilizarse, podemos usar cualquiera de estas APIs abiertas en cualquier entorno. Genesis, Amazon Connect, Avaya, NICE. Nosotros estuvimos trabajando en diferentes integraciones con ellos, a veces a través de partners que también trabajan en esos espacios. Entonces, paro acá y estoy disponible para cualquier pregunta que puedan tener. Y entonces les dejo la palabra para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchas gracias. Were there any chat questions, Ramiro? O no sé, Ramiro, si hay alguna pregunta en el chat. Thanks, Bern. Ha sido muy productiva tu presentación. Te agradeceremos si puedes dejar de presentar tu screen. Excelente. Bueno, te agradecemos muchísimo. Por el momento no tenemos nuevas preguntas. Te invitamos a participar de la feria y de poder interactuar con
con los participantes. De hecho, Jabra tiene un stand. A los participantes los invitamos a que vayan, visiten, conozcan el stand de Jabra. No hay Great. ninguna pregunta por ahora. Thank you very much. Gracias. Very new information about headsets. Sé que esta es mucha información nueva sobre los headsets que mucha gente no conocía, así que lleva tiempo para procesar toda esa información y si quisieran una copia de la presentación, la podemos enviar sin problemas para que puedan ver cómo evaluar esas capacidades. Muchas gracias. Ahora nos preparamos para recibir el próximo panel.